Buenas tardes. Estamos entonces en el inicio el encuentro de hoy, donde vamos a hablar de las reglas para la toma de decisiones éticas. Antes de comenzar el abordaje sobre las reglas para la toma de decisiones éticas, debemos de definir lo que es una regla. Para el autor Zelaya es una necesidad de vivir en sociedad, de interactuar unos con otros, lo cual obliga al establecimiento de reglas de manera específicas de ser y de hacer lo que de la moral y de la ética emana, es decir, lo que debe ser cumplido por estar convenido de manera colectiva y estar dentro de ese contexto de socialización. Para Urien y Begoña, una decisión ética es una decisión que es aceptada por una comunidad y la cual se basa en estándares morales de conducta. Y el resultado de la toma de decisiones es el comportamiento que deben asumir los sujetos individualmente y que se denomina comportamiento ético. Todas estas normas deben estar ampliamente aceptadas por el colectivo, por lo cual esta definición enfatiza todas aquellas prescripciones sociales en el contexto en que se toma una decisión ética por parte de las personas. De allí que el autor Silverstein considera que se llega a ser lo que es por lo que se cree y por las decisiones que tomamos. Es decir, muchas veces están dirigidas por la creencia. Estas decisiones, por supuesto, influyen para que uno vaya hacia adelante y podamos entonces ver que estas creencias influyen también en cómo intervienen en nuestras decisiones otra persona para que se tomen acciones y además cuando esas acciones son interpretadas por otras personas, dan origen a lo que son las opiniones y los sentimientos. Para el autor, las decisiones que se toman no solo afectan una situación específica, sino que también hacen efecto en aquellas habilidades personales y las decisiones que en un futuro podamos tomar. Por otra parte, ¿verdad? Las reglas se establecen para que se puedan tomar decisiones éticas porque estas son respuestas que se dan a problemas que se basan a través de una serie de principios en la información que se dispone y de la complejidad de una situación determinada. Por lo cual se requiere que se consideren hechos las posibilidades, las consecuencias lógicas de las causas, los efectos, además de la influencia que pueda tener esa decisión final sobre otras personas que están dentro de ese contexto. Por lo cual también existen unas normas profesionales que tienen un valor absoluto para que no sean transgredidos los límites a los que debo llegar como profesional y como individuo. Por otra parte, la autora considera que los dilemas éticos pueden originarse de situaciones ambiguas, difíciles de identificar, por lo cual requieren de que se ponga en práctica un proceso de toma de decisiones donde todas nuestras habilidades suelen tomarse de una manera completa, puesto que deben ser objetivas, intuitivas y además eficaces, pero que requieren de otro tipo de información, por lo cual se debe seguir las siguientes reglas. Para tomar una decisión ética debemos de primero obtener información de los hechos y poder definir la situación. Luego de eso, presentar los escenarios que identifiquen las posibles soluciones para poder evaluar de una manera lógica y objetiva las soluciones posibles para identificar lo que es ventajoso y lo que no es ventajoso.
Luego que hagamos ese tipo de escenario, poder evaluar el efecto que tendría cada una de las situaciones posibles para luego seleccionar aquella solución más beneficiosa y que se detallan las acciones que se deben realizar para obtener ese resultado. Así pues, la toma de decisión, la ética es muy importante porque permite que podamos discernir sobre las acciones correctas e incorrectas con aquellos criterios éticos para tomar decisiones justas, honestas y que estén orientadas al mejoramiento de las situaciones dialécticas que se susciten. Si la falta de ética se puede manifestar, las consecuencias, como ya lo sabemos, pueden ser graves, por lo cual hay que atender a los principios morales que puedan marcar las pautas con las cuales se puedan actuar en casos de conflicto, que podían agruparse en cómo se intenciona la decisión, el número de variables involucradas y las relaciones que se dan entre esas variables, para luego observar el resultado de la decisión y al final aplicar la conducta ética. De allí pues que la toma de decisiones complejas, muy especialmente éticas, siempre tienen una cierta dificultad, tanto por la complejidad que existe como por las decisiones que se deben tomar, ya que para que sea una acción ética debe estar alineada con esa intención donde el proceso de toma de decisiones produce una decisión ética. Por lo cual, los profesionales tienen que afrontar todas las consecuencias en las decisiones de este tipo y las circunstancias antes mencionadas. Por lo tanto, al contribuir a clarificar que las variables determinan una decisión ética, no solo a nivel individual, sino también en lo organizacional y en lo grupal, puede servir de ayuda en el manejo de las emociones negativas y mejorar su repercusión en la salud. ¿Por qué en la salud? Porque cualquier decisión que se tome y no se lleguen a los resultados esperados y que además sea un comportamiento no ético, siempre afecta a nuestra salud. ¿Cuáles son estas variables que están asociadas a las decisiones éticas? Siempre dentro del proceso de toma de decisiones existe un pleno conocimiento sobre los factores que influyen de manera importante dentro de un comportamiento ético. Y dentro de estas variables, hay autores que lo destacan principalmente por varias variables. La primera variable son las variables individuales, donde los individuos son los que en definitiva toman esas decisiones. Y son ellos quienes se conducen de manera ética o no. La conducta individual acaece en contextos mucho más amplios, especialmente dentro de las organizaciones, y estas poseen una estructura interna formal o informal para la toma de decisiones. ¿Y cómo influyen? Pues en el nivel máximo de desarrollo cognitivo moral, las personas procesamos mucho más los dilemas éticos cuando aplicamos los principios de justicia y de derechos que se tienen en consideración de lo que es bueno o es malo para la sociedad. Sin embargo, lo más frecuente es que nuestros juicios estén influidos por nuestros pares, es decir, con las personas que laboramos o convivimos, tengan una cierta influencia en nuestro juicio y por ello podamos o no determinar ciertas decisiones, que a su vez
están establecidas a través de normas, políticas y leyes, por lo que se propone que las decisiones éticas van a activar procesos automáticos. ¿Por qué? Porque vamos a atender a ciertas reglas de conducta que nos van a llevar a resolver los dilemas éticos. En este sentido, los dilemas éticos pueden involucrar activación de estructuras nuestras cognitivas que son automáticas, como lo es el sistema de valores éticos, nuestra identidad moral, las recompensas monetarias, las normas y los modelos grupales, los locus de control, la orientación a largo plazo, la satisfacción laboral y la formación ética, además de nuestra sensibilidad en la ética. Por otra parte, los autores Ruiz y Ruiz consideran que las personas, por lo general, aunque inconscientemente, hacen uso de su criterio personal para orientar la balanza de un lado a otro y que efectivamente logran que las personas sometidas en un mismo contexto puedan responder en su actuación de forma muy diferente, que lo conforma entonces así un conjunto de atributos personales que pueden diferir entre una persona y otra y que dotan a estas de una predisposición a comportarse y a pensar de manera diferente en situaciones similares. A diferencia de Urien y Begoña, Ruiz y Ruiz consideran estos atributos que son el externo de control, maquiavelismo, religiosidad, creencias universalistas y un sistema personal de valores que también lo consideran Eurien y Begoña. Otras variables son aquellas vinculadas al objeto de la decisión. Al respecto, los autores Uriel y Begoña consideran que los factores que están vinculados a las personas también estudian las características de los dilemas éticos que afrontan las personas, ya que eso afecta en definitiva la toma de decisiones éticas. ¿Y cuáles son estas variables? La magnitud de las consecuencias, solemos medir cuáles son los efectos positivos o negativos de la toma de decisiones y a cuáles son las personas que pueden afectar estas consecuencias o la decisión. Luego, el consenso social implica en el grado en que las personas estén de acuerdo o no con la decisión tomada que tú estimas es la correcta. La percepción de proximidad psicológica, social, cultural y física con las personas que se vean afectadas por la decisión. Como cuarto punto, la acción termina en un daño para las personas a las que la decisión va a afectar y luego la cantidad de personas afectadas por la decisión. Y además de ello, la inmediatez temporal, que es el lapso de tiempo entre la toma de decisión y los efectos que pueda causar esa decisión. Con el fin de incrementar la probabilidad de tomar decisiones éticas, las organizaciones tratan de hacer más visibles los dilemas morales, trabajando sobre ciertas dimensiones de la intensidad moral, de la misma manera que pueden afectar los riesgos financieros o los beneficios que esperan de solventar esos dilemas morales. Por lo tanto, se agrupan la magnitud de las consecuencias, la concentración del efecto, la probabilidad del efecto y la inmediatez temporal, incluyendo
bajo una dimensión que algunos autores llaman daño esperado, ya que estos cuatro elementos o dimensiones puedan correlacionarse y están asociadas con el riesgo de la entidad. Entonces, hay que medir cuáles son esas consecuencias negativas para las personas. Otro tipo de variable son las variables organizacionales. Digamos que son estas variables organizacionales las que donde decidimos de manera ética o donde se da más a menudo este tipo de decisiones, porque es en el medio donde más nos desenvolvemos. Esto incluye también las creencias, las normas, los procedimientos que regulan la conducta de las personas dentro de las entidades, ya que proporcionan un entorno significativo que influyen dentro de los aspectos organizacionales. También influyen sobre la capacidad que tienen los sujetos para reconocer aspectos éticos en una decisión, lo que lo lleva a, a tener unas respuestas éticas más activas, es decir, a responder de manera más ética sobre cierta situación. Las variables que más se menciona a nivel organizativo, por supuesto, son el clima y la cultura ética. ¿Por qué? Porque es allí donde los códigos de conducta se desarrollan y son aplicados dentro de las organizaciones. El constructo cultura y clima ético se refiere a los aspectos éticos relevantes en el contexto organizativo. La cultura ética hace referencia a aquellas costumbres, reglas, políticas, lenguaje o rituales que se derivan de los valores, creencias y normas que son estables dentro de las organizaciones y que se han desarrollado en el proceso de su historia. ¿Por qué? Porque allí es donde todas las creencias individuales convergen y se establece la creencia organizacional. Por otra parte, el clima ético se define como aquel conjunto de percepciones que se comparte entre los integrantes de una organización sobre prácticas y procedimientos organizativos de contenido ético. Es de corte más superficial en comparación con la cultura ética. ¿Por qué? Porque la cultura ética nace de los procesos que se dan en la organización y el clima ético es el que establecen los individuos entre sí y se vincula a situaciones concretas y a la forma de pensar, sentir y de las conductas éticas de todos los colaboradores de la organización en un momento específico. Por lo tanto, se dice que existe un constructo multidimensional como es el dilema ético, el sistema de recompensa, los aspectos disciplinarios que orientan sobre cuáles son las conductas correctas y pueden servir de guía a los empleados. Otro aspecto son los códigos de conducta, donde están incluidos los estándares de la organización, los aspectos legales y éticos que los empleados tendrán que afrontar dentro de la organización conjuntamente con los valores esenciales de dicha organización. En este sentido, los códigos éticos que los vamos a ver o lo van a tener ustedes en el material que les voy a proporcionar más adelante con más detalle,
construyen una diferenciación entre lo que sí es apropiado y lo que no es apropiado. También determina cómo se deben cumplir estos códigos y que estos códigos se basan en una tradición racionalista en la toma de decisiones éticas. Es decir, este elemento nos lleva a que está determinado en esta organización a través de este código de conducta o a través de este código ético, cómo debo yo comportarme dentro de la organización, que está estrechamente ligado al otro elemento que es la estructura organizativa, ya que es allí donde se ven condicionadas por el diseño de la organización, porque son decisiones cognitivamente complejas, ya que puede facilitar o dificultar los procesos de comunicación. Es decir, la estructura de la organización, si está bien diferenciada, la información puede fluir de manera adecuada y la coordinación puede ser más efectiva. Por lo tanto, la estructura organizacional, disculpe, son muy importantes para tomar decisiones, sobre todo en los procesos de comunicación y coordinación. De igual manera, Ruiz y Ruiz consideran que las decisiones se desarrollan en un contexto concreto donde la variación y la divergencia de ese contexto afecta de manera impredecible la decisión o la acción que se tome. Por lo tanto, la dimensión moral está inextricablemente vinculada a la acción humana. Es decir, son factores que están intrínsecamente relacionados con el contexto en donde se mueve el individuo. Son, por lo tanto, determinantes a la hora de explicar la moralidad conductual desarrollada por ese individuo, por lo que un extenso número de factores contextuales son determinantes en el comportamiento ético o no ético y que son agrupados de la siguiente manera. En un contexto organizacional, puesto que la organización juega un papel importante en la vida de los individuos, por lo que mencionamos antes, que es donde transcurre la mayor parte del tiempo y donde se gestan grandes grupos, grandes relaciones, muchas amistades, y es muy probable que las organizaciones sean primordiales para determinar el grupo de referencia que se hace modelo por el individuo a la hora que actúe o decida, por lo cual siempre va a tomar de modelo otras personas dentro de la organización o tomará la misma organización con sus valores y su cultura, por lo cual va a estar siempre influido en su actuar ético por la entidad. Otro aspecto en la que coinciden con Urien y Begoña es el liderazgo ético. Los factores organizacionales siempre desempeñan un papel importante porque hay dos cuestiones relacionadas: el establecimiento de la intención moral y la participación de la conducta moral. En este sentido, siempre las personas que trabajamos dentro de una organización vamos a ver quiénes son las personas que más influyen y asumimos un comportamiento parecido, o tratamos de que aquellas personas que tienen cierto poder y autoridad en la empresa los consideramos como autoridad legítima y pueden llegar a ser referentes en el comportamiento de los miembros de la organización. Pero este poder no siempre el directivo es consciente que lo tiene, y a lo mejor habrán situaciones donde el directivo pueda tomar una decisión que al trabajador o al colaborador le parezca que no es ético y pueden
ser empujados a comportarse de forma inapropiada desde una perspectiva ética si perciben en su entorno trazas como la injusticia o la inequidad. Entonces, desarrollar que la figura de un directivo normalmente no es bueno en la empresa va a implicar siempre hablar sobre los valores éticos que están establecidos en la organización para que se comunique de manera clara la importancia que tienen estos valores éticos dentro de la organización y en las decisiones y acciones tomadas por la empresa. También consideran otros miembros de la empresa que no son precisamente los directivos, pero que del cual los individuos, por su comportamiento, aprenden en ese interactuar, haciéndose una asociación diferencial para reconocer que en ese proceso hay un aprendizaje ético y que es normalmente gradual cuando hay una interacción mantenida con otras personas, lo que identifica los comportamientos que no son o que sí son aceptables dentro de la organización. Por lo tanto, siempre debe existir una distancia organizacional donde el sujeto decisor mantiene siempre con estos individuos una corta y una interacción que suele alcanzar ciertamente niveles elevados y esenciales para que el proceso de aprendizaje de estos comportamientos, valores y actitudes sea óptimo. Como ya nos queda muy poco tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Les voy a colgar el material, léanlo, reflexionen y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias y buenas tardes.